Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a veces puede ser un poco desconcertante, ¿verdad? Algo que honestamente hasta a mí, Demet Özdemir, a veces me ha hecho darme un par de pasos atrás y preguntarme, ¿quién soy yo realmente en este momento? Sí, amigos, vamos a hablar sobre la confusión de identidad. No se preocupen, no es un tema oscuro ni deprimente, sino más bien un viaje fascinante por las capas que nos componen y cómo a veces esas capas pueden jugarnos una pequeña broma. Si les gusta este tipo de introspecciones y quieren seguir explorando juntos quiénes somos, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Imaginen esto, están en un día cualquiera, todo parece normal, pero de repente una sensación extraña. Quizás están en una situación social y se dan cuenta de que no saben cómo reaccionar, o tal vez están mirando su reflejo y por un instante, esa persona que ven ahí les resulta un poco desconocida. ¿Les ha pasado? A mí sí. Y no es que esté loca ni nada por el estilo, para nada. Es simplemente una señal de que estamos creciendo, evolucionando y que nuestra identidad es algo dinámico, algo que está en constante construcción. Es como si fuéramos una gran casa, y a veces necesitamos reordenar los muebles, cambiar la decoración, incluso tirar abajo alguna pared para construir algo nuevo. Esa sensación de confusión puede surgir cuando esos cambios son un poco más drásticos, o cuando nos encontramos en un punto de inflexión. Pensemos en los diferentes roles que desempeñamos en nuestra vida. Somos hijos, somos amigos, somos profesionales, quizás somos padres, parejas. Y cada uno de esos roles nos exige, o al menos nos sugiere, un comportamiento, una forma de ser. A veces, la línea entre esos roles se puede difuminar. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado pensando, debería ser más profesional aquí, o mi amigo espera que reaccione de esta manera? Esa presión por encajar en diferentes moldes puede generar una especie de ruido interno. Ese ruido puede hacer que nos sintamos un poco perdidos, sin saber cuál es nuestra verdadera voz, nuestra verdadera personalidad. Es como tener varios trajes en el armario y no estar seguros de cuál ponernos para cada ocasión, o peor aún, empezar a mezclar las prendas de forma que ya no sabemos si vamos de gala, de paseo o a una reunión importante. Y no solo se trata de los roles externos. Nuestra identidad también está influenciada por nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, las personas que conocemos y hasta los lugares que visitamos. Cada una de estas cosas deja una marca. Cuando vivimos algo importante, algo que nos transforma, es natural que sintamos que una parte de nosotros cambia. Y ahí es donde puede entrar la confusión. Si hemos pasado por una ruptura sentimental, por un cambio de trabajo, o incluso por un viaje que nos ha abierto la mente, es posible que nos miremos y no nos reconozcamos del todo. Es como si nos hubieran dado piezas nuevas para armar nuestro rompecabezas personal, y al principio, no sabemos bien dónde encajan. De hecho, algo que me parece fascinante es cómo las redes sociales, si bien son herramientas maravillosas para conectar, también pueden ser un caldo de cultivo para esta confusión. Vemos las vidas aparentemente perfectas de otros, las facetas que eligen mostrar, y eso puede generar una comparación inconsciente. Empezamos a preguntarnos si nuestra propia vida es lo suficientemente interesante, si nuestra propia identidad es lo suficientemente correcta. Y ahí, sin darnos cuenta, podemos empezar a emular a otros, a adaptar partes de nuestra personalidad para que se ajusten a un ideal que vemos en línea. Es como intentar usar un vestido que no es de nuestra talla, se siente incómodo y no nos representa. Pero, ¿qué significa realmente tener una identidad? Si lo pensamos bien, no es algo estático, no es algo que se nos asigna al nacer y se queda ahí para siempre. Nuestra identidad es una construcción, una narrativa que vamos tejiendo a lo largo de nuestra vida. Son nuestras creencias, nuestros valores, nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestros sueños. Y la belleza de esto es que es maleable. Podemos y de hecho debemos ir refinando esa narrativa. La confusión de identidad en muchos casos no es una enfermedad, sino más bien un síntoma de que estamos en un proceso de autodescubrimiento. Es una señal de que estamos cuestionando quiénes somos, y ese cuestionamiento es el primer paso para entenderlo mejor. A veces, esta confusión se manifiesta de formas muy sutiles. Quizás te das cuenta de que dices cosas que no sueles decir, o que te atraen intereses que antes te eran indiferentes. O tal vez te sientes incómodo en situaciones que antes disfrutabas.
Todo esto puede ser parte de esa danza interna de la identidad. Es importante no asustarse ante estas sensaciones. En lugar de eso, podemos abordarlas con curiosidad. Imaginen que son detectives de su propia vida, investigando las pistas que les arrojan estas sensaciones. ¿Qué les está diciendo su cuerpo? ¿Qué les está diciendo su mente? Un ejemplo que me viene a la mente es cuando, por ejemplo, te das cuenta de que has estado haciendo cosas porque se espera de ti o porque así se hace, pero en realidad, tu corazón no está ahí. Esa disonancia, esa brecha entre lo que haces y lo que sientes, puede generar una profunda confusión. ¿Estoy actuando para los demás, o estoy actuando para mí? Y si no estoy actuando para mí, ¿quién soy yo realmente cuando nadie me mira? Esta disonancia puede ser especialmente aguda en momentos de transición vital, al terminar la escuela, al empezar un nuevo trabajo, al formar una familia, o incluso al retirarse de la vida profesional. Son momentos en los que los marcos de referencia habituales cambian, y nos vemos obligados a redefinir nuestro lugar en el mundo. La sensación de estar actuando un papel que ya no nos sienta bien, o de sentirnos ajenos a nuestras propias acciones, es una señal clara de que nuestra identidad necesita ser reevaluada. Otro aspecto importante es cómo nuestra relación con el pasado y el futuro puede influir en nuestra identidad presente. Si nos aferramos demasiado a quienes éramos, podemos sentirnos paralizados y no avanzar. Si nos obsesionamos con quienes queremos ser, podemos sentir que no somos suficientes en este momento. La clave está en encontrar un equilibrio, en reconocer nuestro pasado como parte de nuestra historia, pero sin que defina nuestro futuro de manera inflexible. Y en proyectar un futuro deseado, pero sin olvidar la importancia de vivir y ser plenamente en el presente. El pasado nos ha moldeado, nos ha dado las herramientas y las lecciones que nos traen hasta aquí. Ignorarlo sería borrar una parte fundamental de nuestro ser. Sin embargo, si nos anclamos exclusivamente en él, corremos el riesgo de no permitir que nuevas experiencias y aprendizajes nos transformen. Del mismo modo, tener metas y aspiraciones para el futuro es esencial para darnos dirección y motivación. Pero si ese futuro se convierte en una fuente constante de ansiedad porque el presente no se ajusta a él, perdemos la capacidad de disfrutar del camino y de apreciar quiénes somos ahora. El equilibrio, por lo tanto, reside en integrar el pasado como una raíz que nos da fortaleza, y el futuro como una brújula que nos orienta, sin dejar de nutrir el árbol en el presente. La terapia para mí ha sido una herramienta invaluable para navegar por estos momentos de confusión. Hablar con un profesional, tener un espacio seguro para explorar mis pensamientos y sentimientos, me ha ayudado a desentrañar esas capas y a comprenderme mejor. No es un signo de debilidad buscar ayuda, al contrario, es un acto de valentía y autocompasión. Es reconocer que a veces necesitamos una guía para encontrar el camino. La terapia y otras formas de apoyo psicológico ofrecen un espejo objetivo donde podemos ver nuestras propias facetas con mayor claridad. Un terapeuta no nos dice quiénes somos, sino que nos ayuda a descubrirlo por nosotros mismos, a cuestionar creencias limitantes, a identificar patrones de pensamiento o comportamiento que quizás nos están frenando, y a desarrollar estrategias para afrontar la incertidumbre. Es un proceso de creación de nuestra propia identidad, apoyado por la experiencia y la empatía de un profesional. Y hablando de caminos, ¿cómo podemos entonces empezar a resolver o al menos a gestionar esta confusión de identidad? Para mí hay varias cosas que funcionan. Primero, la autoobservación sin juicio. Simplemente notarse. ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir mal? ¿En qué momentos me siento más yo? Es fundamental cultivar una mirada compasiva hacia nosotros mismos. Cuando notamos un sentimiento de confusión, en lugar de criticarnos o juzgarnos por ello, podemos preguntarnos, ¿esto es interesante? ¿Qué podría significar? La autoobservación sin juicio nos permite ser testigos de nuestras propias experiencias internas, reconociendo que todas las emociones y sensaciones son válidas, incluso aquellas que nos resultan incómodas. Segundo, la exploración. Probar cosas nuevas, leer libros sobre temas que te intrigan, escuchar música diferente, visitar lugares que te llaman la atención. Cada nueva experiencia es una pieza que puedes añadir a tu rompecabezas. La exploración es la chispa que enciende el autodescubrimiento. Salir de nuestra zona de confort, incluso en las cosas más pequeñas, puede revelar aspectos de nosotros mismos que desconocíamos. Es como abrir cajones que nunca habíamos mirado. Tercero, rodearte de personas que te aceptan tal como eres,
que te animan a ser auténtico y que no te presionan para que encajes en un molde. Las relaciones interpersonales son un reflejo de nuestra identidad. Las personas que nos rodean pueden nutrirnos o limitarnos. Buscar compañías que celebren nuestra individualidad, que nos animen a ser vulnerables y que nos acepten en nuestras imperfecciones, es crucial para fortalecer nuestra propia autoaceptación. Y cuarto, y quizás lo más importante, practicar la autocompasión. Ser amables con nosotros mismos en este proceso porque, créanme, nadie tiene todas las respuestas todo el tiempo. La autocompasión no es autocomplacencia, sino más bien un reconocimiento de nuestra humanidad compartida, de que todos enfrentamos desafíos y momentos de duda. Es tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido. A veces la confusión de identidad puede ser tan intensa que nos hace sentir como si estuviéramos en una obra de teatro y hubiéramos olvidado nuestro papel. Pero, ¿y si en realidad no hay un guión escrito? ¿Y si cada día es una oportunidad para improvisar, para escribir nuevas líneas, para descubrir un personaje que ni siquiera sabíamos que existía dentro de nosotros? Esa es la belleza de ser humano. Somos seres en constante cambio, y esa fluidez es nuestra mayor fortaleza. El concepto de un guión fijo puede ser limitante. En la vida a menudo nos encontramos con situaciones imprevistas que requieren una respuesta espontánea, que nos obligan a salirnos del personaje que creíamos que éramos. En lugar de verlo como un error o una falla, podemos abrazarlo como una oportunidad para la creatividad y la autenticidad. La improvisación, en este sentido, se convierte en una metáfora de la adaptabilidad y la resiliencia, cualidades esenciales para navegar por la complejidad de la vida y forjar una identidad auténtica. Si se sienten identificados con esto, quiero que sepan que no están solos. Millones de personas en todo el mundo, en diferentes momentos de sus vidas, experimentan esta sensación. No es una señal de fracaso, sino una señal de vida, de que están creciendo, aprendiendo y transformándose. Y eso es algo maravilloso. La confusión de identidad puede ser un terreno fértil para el crecimiento personal. Al cuestionar quiénes somos, nos abrimos a nuevas posibilidades y a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Es un proceso que, si se aborda con valentía y apertura, puede llevarnos a una vida más plena y auténtica. Las etapas de confusión a menudo preceden a periodos de gran claridad y autoconocimiento. Son como las tormentas que limpian el aire y dejan un paisaje renovado. Para cerrar, quiero reiterar que la identidad no es algo fijo e inmutable. Es un río que fluye, que cambia de curso, que se ensancha y se estrecha. La confusión puede ser una señal de que el río está buscando un nuevo cauce, algo más auténtico y profundo. Así que la próxima vez que sientan esa punzada de duda, esa sensación de no saber quiénes son, no se asusten. Deténganse un momento, respiren y pregúntense, ¿qué me está intentando decir esta sensación? Probablemente les esté diciendo que están a punto de descubrir algo nuevo y emocionante sobre ustedes mismos. Este proceso de búsqueda y redefinición es lo que nos hace vibrantes y vivos. Es la esencia de la aventura humana. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de verdad que este vídeo les haya aportado alguna perspectiva útil o les haya hecho sentir un poco menos solos si han pasado por algo similar. Me encantaría saber sus experiencias. ¿Alguna vez han sentido confusión de identidad? ¿Cómo lo han manejado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con quienes creen que podría ser útil, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos explorando juntos este maravilloso viaje de la vida. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.